Buenos días, señoritas, caballeros, ¿cómo me les va? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Elena, Buenos días, profe. Valerie. Buenos días, profe. Hola, señoritas, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien, profe, sí, señor, y el suyo. Bien, bien. Pues ahí me puse en la tarea de calificar los ensayos, de calificar parciales. Te quería preguntar, Valerie, hay una señorita que se llama Jenny Vanessa Caro Vargas y ella no aparece en lista, pero no entregó trabajos. ¿Tú sabes quién es? Sí, claro, profe, ella está presente en la clase. Tan raro. No sé si de pronto tenga alguna novedad con la plataforma. Sí, No me ha comentado nada. si no, a ella me tocó, pues, creo que yo le coloqué ahí, pues, de que, pues, no había entregado trabajos de mi Vanessa Caro Vargas, porque, pues, las dos notas que tiene, pues, es de uno, ¿no? Joana Ortiz Castro, ¿estás por ahí? Joana Ortiz. Ah, sí, por ahí ya la vi. Se acabo de conectar, profe. Sí, aquí Joana, ¿me escucha? Si no tienes audio, escríbeme por WhatsApp, por el chat de Zoom, por favor. Porque lo que pasa contigo es de que los archivos que tú me enviaste, Joana, no se, no fue posible abrirlos. No, no eran, no pude verlos, entonces pues las notas que aparecen allí pues por ahora son esas, porque pues no tengo evidencia de trabajos cuando yo lo abrí, cada uno de tus archivos, Joana, cuando yo abrí cada uno de esos archivos, ninguna, no se podía abrir, mejor dicho. Ese es el asunto. Entonces, para que hablemos al respecto, a ver qué fue lo que pasó. Y Valerie, si usted me dice que Jenny Vanessa está, pues que también se comunique conmigo, porque pues ya les digo de que no, o sea, en la plataforma ella, Jenny Vanessa no subió, o sea, ella aparece en la plataforma como tarea no entregada, con 4 días de demora, lo que sea, pero tarea no entregada. En cambio, en el caso de Joan Ortiz sí se entregó, pero no se pudo abrir el archivo. Digamos que son las dos novedades que tengo de todo el grupo. Y eso fue lo que pasó. Bueno, entonces para que revisen sus notas. Hay algunas personas que se pusieron a redactar un poco la película, a comentarla, y pues por eso no tuvieron buena calificación. Entonces, por favor, revisen eso. Revisen eso, por favor. Bueno, ¿cómo vas tú con el parcelador docente, Valerie? Bien, profe, sí, señor. ¿Estamos al día? Sí, señor. No, pues, me preocupa la clase que yo no pude asistir, que hablé contigo y que hablé con Orlando, que esa no he podido colgar el video que tú grabaste de la clase en la plataforma. Porque es muy pesado, ¿será? No, pues no sé, o sea, es que no sé cómo a partir de Zoom, eh, no sé si de pronto eso se pueda mandar por el chat de Zoom, no sé, para luego yo poderlo colgar ahí subirlo a mi canal y tener la oportunidad de agregarlo, ¿sí? Porque pues yo estaba pensando que sería como comentar pues lo sucedido pues, de que está en Google Drive, para que si lo requieren, ahí está, que la clase sí se hizo. Se tuvo una actividad y que se les dejó a ustedes esa actividad y que muy juiciosos ustedes la asumieron. Entonces, eso es lo que eso es lo único que falta.
El resto todo está al día, todos los videos y todos los archivos y todo lo que hemos trabajado, vamos al día, ¿verdad, Valerie? Bien, ok. Sí, señor. Y entonces igual trato de enviar el video por el chat. Sí, cualquier cosa me Sí. cuentas, por favor, Valerie, si eres tan Vale, amable. profe. Listo. Por favor, activen sus cámaras, señoritas, son tan amables. Nosotros tenemos en la sesión 16, tenemos el segundo parcial. La sesión 16 es el miércoles. Hola, Juan Duque, ¿cómo te va? Hola, hola, profe, muy bien. Me alegra mucho. La Lo sesión. mismo. Hola, Lina Ramírez, ¿cómo estás? Hola, profe, buen día. Buenos días, es que sí es diferente poderlos observar, saber con quién estamos hablando, porque pues eso es mejor. Entonces, sí, el 16 es el segundo parcial, pues para que nosotros lo hagamos de una manera mucho más de aprendizaje, pues creo yo que ahí subí yo en la sesión 16 una serie de películas, hay como 24 películas, todas tienen que verlas, no mentira. Van a escoger una película de esas, todas tienen contenido psicológico, lógicamente, de diferentes patologías. Entonces, la idea es hacer el análisis correspondiente a los temas, inclusive lo que vamos a trabajar hoy, y los temas que hemos visto, retomarlos y plasmarlos en el diagnóstico, en el tratamiento, y la manera como se recolecta la información para hacer ese tratamiento y bueno, eso sería, como les digo, hay 24 películas. La idea es de que traten de no repetirlas. Hay unas muy buenas películas todas que, pues, lógicamente lo ponen a uno a pensar en los procesos terapéuticos que tenemos que abordar, ¿sí? Incluyendo lo que vamos a ver en el día de hoy. Lo otro, que necesito que trabajen para mañana, vamos a trabajar la teoría del valor de Premack, y con base en esa teoría del valor de Premack también vamos a hacer, eso sí va a ser un ensayo, ¿sí? Igual de las mismas películas que son para el parcial, vamos a hacer un ensayo, pero ya más centrado en la teoría del valor de Premack, Iván Premack. Entonces, hacemos ese ensayo con base a qué es lo que nos quiere decir la teoría del valor de Premack, ¿sí? Entonces, esa sería la idea de las actividades que están para que se desarrollen en esta semana, porque nosotros ya de mañana en 8 días terminamos clase, ¿sí? Y pues les voy a decir qué es lo que vamos a trabajar nosotros para el examen, ¿sí? Yo les había dicho que la idea es como abordar un caso para que lo podamos abordar. Hay un libro que es el DSM, no recuerdo cuál, DSM-4 me parece que es un libro de solos casos clínicos, entonces intenten encontrarlo o miren ustedes, escojan ustedes, busquen ustedes por favor casos clínicos en donde pues se va a hacer nuevamente la actividad de analizarlo, pero eso sí lo vamos a hacer más en la sesión de clase. O sea, no es para subir, sino para que lo socialicemos, ¿sí? De pronto lo empezamos a socializar desde el mismo lunes para que alcancemos y el martes ya terminemos.
¿sí? Eso sería lo que tenemos así como pendientes para nuestras últimas sesiones que tenemos esta semana. Digámoslo, tenemos estos 5 días, 6 días con el lunes para poder terminar nuestro módulo. Vamos al día, no estamos atrasados en absolutamente nada. Se ha llevado a cabo todo lo que hemos tenido que trabajar y vamos a seguir, ¿sí? Pues, si Dios no dispone de otra cosa, pues así lo vamos a hacer y pues así muy juiciosos terminaremos. Entonces, miren por favor las dos actividades, la del parcial. Le subí el parcial, ahí se lo subí, pero como información, no les he creado la carpeta para que lo cuelguen allí. Yo lo hago ahorita, tan pronto terminemos clase les creo la carpeta. Para el ensayo sí ya está la carpeta creada con respecto a la teoría del valor de Premack, ¿sí? Que es un tema bastante interesante para el manejo terapéutico. No sé si ustedes la habían escuchado antes, la teoría del valor de Premack. ¿La habían escuchado anteriormente? No, pero No, profe. Listo, gracias. Valerie, ¿quieres comentar algo? Sí, profe, para que quede un poco más claro, entonces el parcial final sería a modo de exposición, como una especie oral. Sí, correcto. A modo de que cada uno de ustedes haga el análisis del caso, el motivo de la consulta, la anamnesis, los factores desencadenantes, las formas de evaluación, todo lo que hemos visto en el transcurso del módulo va a estar plasmado allí. Lógicamente, no nos podemos demorar mucho porque somos 26 estudiantes, creo. Sí, profe, 25. 26, perdón, sí, 26. Sí, 26. Estaba contando los ahorita, sí, son 26 estudiantes, muy juiciosos todos. Entonces, la idea es que se haga eso y que se aborde en un tiempo de 5 minutos por mucho, 5 o 6 minutos por mucho. Simplemente mirar un poco el caso y lo vamos abordando y posibles tratamientos y bueno, eso es qué técnicas se utilizaron. Y lógicamente es con el enfoque que nosotros nos estamos centrando en todo el módulo, ¿no? Algunos de los parciales que hicieron, pues hicieron un enfoque muy sistémico y otros hicieron inclusive un enfoque psicoanalítico. Pues lógicamente les valí esa interpretación, pero es centrado en lo que es el análisis experimental del comportamiento y todo lo que implica pues, todas las técnicas que hacen parte de la corriente cognitivo-conductual, porque no es alugar las otras formas de tratamiento. Para este momento, no estoy diciendo que no sea lugar para trabajarlas, no, sí son importantes. Lo que pasa es que tenemos que centrarnos en esta parte de los posibles tratamientos cognitivo-conductuales. Menos mal me acordé de eso, porque si no, pues de pronto vuelve, cae en el mismo error y pues no es la idea. Entonces eso es, Valeria. Juan, señor. sí, profe, una pregunta. Señor. Estoy viendo acá en la plataforma, ya están las notas vi las Las notas dos, de las dos las dos. anteriores. Ah, ya, de las dos Sí. anteriores. El artículo sí todavía no, que fue las primeras preguntas del artículo de condicionamiento clásico. ¿Ese sí No, no? no, eso todavía no está. Ah, ok, bueno. Listo. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Si es claro lo que yo les planteo ahorita, pues entonces vamos a seguir con nuestro tema que nos compete en el día de hoy y tiene que ver con el tema de control aversivo, ¿sí?
Fíjense que nosotros hemos visto cada uno de estos conceptos de reforzamiento, de castigo, castigo negativo, con todo lo que tiene que ver con esos reforzamientos negativos. Y es importante entender, aunque ustedes, pero yo lo tienen ya supremamente claro, cómo nosotros estamos viendo los tipos de reforzamiento y castigo, ¿sí? Entonces ya sabemos nosotros que cuando hablamos de incremento en la conducta, se utiliza el reforzamiento positivo, ¿sí? Y se utiliza también el reforzamiento negativo para incrementar la conducta, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, ¿no? Cuando hablamos de reforzamiento positivo y negativo, estamos hablando de incrementar conducta, ¿sí? Y cuando hablamos de eliminación de conducta, estamos hablando por parte del castigo, ¿sí? En donde pues estamos tratando de entender cómo nosotros disminuimos la conducta, ¿sí? Repito, acuérdense que la conducta jamás se elimina, se disminuye, pero no se elimina. Sabemos nosotros entonces que cuando hablamos de reforzamiento positivo, es una recompensa por ejemplo, las buenas calificaciones. Entonces, un reforzamiento positivo es excelente trabajo, muy buen trabajo, te felicito, me siento muy feliz. Ahí estamos dando una recompensa pues, verbal, o si estamos trabajando en la empresa, entonces es un reconocimiento social. ¿Sí? El reforzamiento positivo, fíjense que en las empresas utilizan mucho el cuadro de honor, el empleado del mes, el empleado de la semana. Entonces ahí vemos nosotros la recompensa en cuanto al reforzamiento positivo, ¿sí? En el reforzamiento negativo, ¿sí? Lo que hago yo, en la medida que nosotros queremos que nos quiten algo que no nos gusta hacer, tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos con este reforzamiento negativo? Pues entonces lo que logramos es eliminar o que nos retiren una sanción, ¿sí? Por ejemplo, el no tener que hacer más tareas en el hogar, porque me habían colocado por no haber cuidado bien a mi hermanito, entonces me colocaron 2 semanas de trabajo de barrer, de trapear, de lavar la loza, de sacar la basura. Entonces me tenían hasta el tope de eso. Entonces la idea es de que yo tengo que cuidar a mi hermanito de la mejor manera. Y en la medida que aumente yo esa conducta de manejar muy bien a mi hermano, de cuidarlo muy bien, pues entonces ya me van a decir mis padres, listo, ya no tiene que hacer todo eso que tenía que hacer. No tener que hacer las tareas en el hogar. ¿Sí? Sabemos nosotros que cuando hablamos de la eliminación de la conducta, por ejemplo, cuando hablamos ya de castigo, es permanecer, si vemos una conducta inadecuada, pues permanecer en la escuela o en el colegio después de tantas horas después de la salida. No, me permítame ya que se me olvida que hay gente que no ha ingresado. Uno se sienta en la palabra y pues se me olvida. Qué pena. Pero ya, dale ingreso, dale. Entonces, gracias por comentarme. Entonces, la idea es, en ese tipo de castigo, ¿sí? Entonces, la idea es que como no hizo la tarea o le pegó a los compañeros, entonces está castigado y tiene que permanecer en el colegio después de la hora de salida, ¿sí? Ese es el castigo también, ¿sí? Tiene que estar ahí latente el castigo. Eso sería un castigo, ¿sí? Eso sería pues, un castigo por presentación, digámoslo así. Y hay otro tipo de castigo en donde se elimina la conducta y es
lo que yo quiero es ver mi televisión, pero como me porté mal, entonces no ver la televisión durante una semana sería como el castigo por omisión, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros cómo estamos hablando de los diferentes tipos de castigo, y esto era a manera de, como de repaso, porque pues ustedes ya son unos duchos en el asunto. Entonces, estábamos hablando de ese control aversivo. La palabra aversivo pues nos indica que es algo que es punitivo, que es castigable o que nos castiga. Entonces, a veces el concepto de reforzamiento negativo se torna en ocasiones confuso, ¿sí? De inicio, la palabra negativo se utiliza para indicar que la consecuencia fue retirada y no significa que fue una mala respuesta, ¿sí? Por otro lado, se utiliza para referirse al estímulo punitivo que fortalece una respuesta, ¿sí? Entonces, el reforzamiento negativo fortalece conductas que liberan a los organismos, a las personas de las molestias, ¿sí? Entonces, cuando a mí me retiran algo que me hace daño, ¿sí? Cuando ese reforzamiento negativo es que me liberen de esa sanción, pues constituye un resultado placentero, porque ya no tengo que hacer esa parte. Entonces, si hablamos nosotros de ese control aversivo, el control aversivo se da cuando se utiliza un reforzamiento negativo para incrementar la respuesta esperada, ¿sí? Es lo que hacemos nosotros siempre, sea un reforzador positivo o un reforzador negativo para incrementar la respuesta esperada, ¿sí? Ambos pueden mantener o incrementar una respuesta. Sin embargo, el reforzador negativo puede provocar dos tipos de comportamiento en la persona, que tiene que ver con el escape y la evitación, ¿sí? En el escape hay que entender un poco de este procedimiento cuando hablamos nosotros del escape, ¿sí? Por ejemplo, desde el escape la respuesta da término a un estímulo aversivo, ¿sí? Después de que se ha iniciado la presentación del estímulo. Entonces, cuando yo hice algo, y cuando yo veo que viene alguien, o sea, yo no me voy a quedar a que me castiguen, yo lo que hago es salir corriendo, ¿sí? Por eso se dice que en el escape la respuesta da término a un estímulo aversivo después de que se ha iniciado la presentación del estímulo. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Sí? La persona lo que hace es escapar de la situación complicada, ¿sí? En cambio, en el caso de la evitación, una respuesta que yo emito evita o pospone el comienzo de un estímulo aversivo, ¿sí? Aquí estamos hablando de dos términos importantes cuando hablamos de el control aversivo. Ese reforzamiento o ese reforzador negativo produce en el organismo, en la persona, un escape y una evitación, ¿sí? Para profundizar un poco más en el concepto del escape, por decir algo, en la adquisición de la respuesta de escape, cuando por primera vez se le presenta al organismo un estímulo aversivo, normalmente este lo generará más bien algunas respondientes, es decir, se emitirán unas conductas tales como, por ejemplo, saltar o correr alrededor de una cámara, si estamos hablando de condiciones de laboratorio, ¿sí? Entonces, esto llega a producir la ejecución que se está estudiando, en la cual es reforzada inmediatamente con la terminación del estímulo aversivo, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de un experimento.
podrá suceder que la rata brinque, por ejemplo, sobre la palanca al estar dando saltos alrededor de la cámara, en respuesta a un choque, o bien podrá suceder que se aproxime a la palanca y la presione debido a su experiencia previa. ¿Sí? Ahí vemos nosotros cómo se está dando el aprendizaje previo. ¿Sí? Habrá muy poca diferencia si la respuesta reforzada inicialmente es de origen respondiente u operante. ¿Sí? Una vez que una respuesta reforzada con la eliminación del choque eléctrico, esa respuesta tenderá a ocurrir cada vez con mayor anticipación en los siguientes ensayos, en lo que se presente pues ese estímulo aversivo. ¿Sí? Esta respuesta entonces será reforzada como si fuera una operante, sin importar cuál sea su origen. Ahí estamos hablando entonces de esa adquisición de la respuesta de escape. Y en la evitación, este procedimiento de evitación le permite a la persona o al organismo posponer el estímulo aversivo o bien evitarlo completamente, ¿sí? Por lo menos teóricamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo estoy dando la respuesta que me están pidiendo. Entonces, para que a mí no me den la sanción, entonces yo inmediatamente obtengo, o más bien emito la conducta que esperan que yo emita para poder evitar ese castigo. Porque yo sé que viene ese castigo, pero lo mejor que yo puedo hacer es responder. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, la evitación se establece después de que la persona o el organismo ha adquirido la respuesta de escape. Pero por lo general se lleva a cabo sin que el organismo haya tenido un entrenamiento previo. Pues porque aprendí que esto me hace daño, ¿sí? Esa primera vez que me ocurrió, digámoslo así, para mí eso ya es un aprendizaje, ¿sí? Entonces realmente eso me lleva a mí a que evite, espera que estoy dando ingreso a Paola, eso lo que hace es que yo con mi conducta pueda evitar el aversivo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros entendemos que el estímulo aversivo condicionado adquiere varias funciones. Primero, recordemos por favor de que los estímulos aversivos son los aspectos punitivos o los estímulos punitivos que hacen de que una conducta se vaya disminuyendo, ¿sí? Entonces, cuando evocamos las respondientes, que previamente solo se producían en presencia del estímulo, ¿sí? Cuando las evocamos, ese aversivo es incondicional, ¿sí? Repito, evocamos cuando estamos hablando de varias funciones del estímulo aversivo condicionado. Primero lo que hace es evocar las respondientes, es decir, las conductas que previamente solo se producían en presencia del estímulo aversivo incondicional. Segundo, el estímulo aversivo condicionado, además de funcionar como estímulo condicionado, el estímulo aversivo condicionado tiene dos propiedades operantes. Primero, también es un reforzador condicionado negativo, cuya eliminación es reforzante para el organismo. Por eso yo les hice la aclaración de los diferentes estilos de reforzamiento. Repito, es un reforzador condicionado negativo, cuya eliminación es reforzante para el organismo. Ya no me están dando la sanción. Y segundo, es un estímulo discriminativo en cuya presencia
La respuesta es reforzada tanto por su eliminación como por la conducta, perdón, tanto por su eliminación como con la continua ausencia del estímulo incondicionado. Miremos un ejemplo. En la evitación, el estímulo aversivo condicionado, una luz, por ejemplo, tiene las mismas funciones operantes que las poseídas por el estímulo incondicionado, que es el choque, en el caso del escape. Por esta razón, en la evitación, en este caso la rata, el animal, no solo evita el estímulo aversivo incondicionado, sino que también escapa del estímulo aversivo condicionado. Es posible hacer una demostración directa de cómo la eliminación de un estímulo aversivo condicionado es en efecto un evento reforzante, porque pues está evitando que a mí me den más choques en el caso de un experimento de laboratorio. Entonces, todo este tema del control aversivo, del control aversivo, pues nos invita a entender esas dos características del escape y la evitación. Recuerden que en el escape lo que yo hago es de que si yo veo venir algo aversivo, pues yo no me voy a quedar ahí. Yo lo que hago es retirarme del evento traumático para mí, o que puede ser traumático para mí. Estoy escapando, no me quedo a que me castiguen, ¿sí? ¿Sí? Si yo sé que me van a sancionar en la casa, entonces yo lo que hago es salirme por la ventana, porque pues, o si no me van a dar una muenda muy fuerte, porque yo sé que hice algo inadecuado. Entonces yo escapo de la situación. La estoy solucionando en un periodo de tiempo corto. O sea, no estoy solucionando el problema de raíz, no lo estoy solucionando. Por el contrario, lo que hago es escapar, pero tengo que afrontar eso después, ¿sí? Porque no voy a dejar de ir a la casa por meses, ¿no? Entonces, yo lo que hago es escapar de la situación, ¿sí? Y en la habitación lo que se pretende es de que para yo evitar el aversivo, lo que yo hago es emitir la conducta. Entonces, cuando yo emito la conducta, cuando yo arreglo la habitación, cuando yo hago la tarea, evito la sanción, ¿sí? Entonces, esas dos circunstancias de evitación y escape hacen parte de este control aversivo. Y es lo que nos invita a nosotros a trabajar con los estímulos aversivos, que en últimas va a generar pues, cambios comportamentales. Sabemos nosotros que cuando hablamos de castigo, lo que nosotros queremos controlar son las conductas inadecuadas, ¿sí? Por eso cuando se presenta la conducta inadecuada, ya sabemos de que esa conducta inadecuada genera consecuencias, que es lo del castigo. Pero cuando hablamos nosotros de ese castigo, y si nosotros somos los que establecemos esa sanción, a veces nosotros mantenemos la conducta inadecuada porque castigamos unas veces sí y castigamos unas veces, o no castigamos, o dejamos de castigar, ¿sí? Entonces, eso le genera a la persona, al organismo, le genera pues, como una incertidumbre, como que le estoy dando la idea de que hay veces que sí se puede comportar de una manera inadecuada. ¿Por qué? Pues porque lo estoy castigando. Acuérdese que para que el castigo sea efectivo, tiene que darse contingente de inmediato a la conducta problema, ¿sí? Entonces, nosotros incrementamos el castigo para ver eh, lo inversamente proporcional que es la reducción de la conducta negativa, ¿sí? Entonces, una consecuencia que inmediatamente describe una conducta
esa consecuencia que es negativa hace que se disminuya la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir. Eso es un castigo. ¿Sí? Les decía pues de que pues, en esos tipos de castigo pues sabemos de que cuando ya hace rato le ingreso a Natalie. Hace rato. Entonces, los dos tipos de castigo, que es el castigo positivo, que consiste en la aparición de un evento displacentero o doloroso, mientras que el castigo negativo consiste en la desaparición de un evento bueno o placentero. Ambos son castigos, ¿sí? Pero en el positivo consiste en que me dieron algo negativo, me dieron algo displacentero. Ahí estamos hablando del castigo positivo, ¿sí? Y el castigo negativo lo que me quiere decir es de que me quitaron algo que a mí me gusta, ¿sí? Consiste en la desaparición de un evento bueno o placentero. Pues hay muchos ejemplos en la vida cotidiana. Por ejemplo, una profesora que hace que el curso copie o sí, una frase en el tablero 30 veces, está aplicando un castigo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque consiste en la aparición de un evento displacentero. ¿Quién le va a colocar? ¿Quién va a querer hacer ese tipo de actividad? ¿Sí? Entonces la profesora hace que todo el grupo, porque estaban desordenados, estaban gritando, entonces lo que hicieron fue que se copie una frase del pizarrón 30 veces. Eso sería el castigo positivo. Mientras que si otro profesor que deja a su clase, a su curso, sin recreo, estamos utilizando el castigo negativo. ¿Sí? Ese castigo negativo, pues es retirar algo que me gusta a mí. Ya ahorita nos va a retirar la plataforma, entonces, si quieren, por favor, preguntas, háganlas con respecto a esta parte del control aversivo. ¿Sí? En últimas, lo que estamos tratando de ver es cómo, cuando utilizamos el castigo, enfocamos mucho más la tarea de modificar la conducta, ¿sí? Porque el castigo pues es algo que se trabaja todos los días, en todo contexto, con toda relación, sea con niños, sea con adolescentes, sea con adultos, sea con mucha gente, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo allí. Entonces ya regreso, ya volvemos y continuamos en el tema y vamos a ver algunos videos. Ya regreso.